Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, con ustedes el misterio del cuerpo de Moisés. Ya, escucha, hoy día vamos a estar hablando acerca del cuerpo de Moisés, porque hay un versículo en Judas, que ahorita lo vamos a ver, que habla acerca de esto. ¿Ok? Mira, la gloria de Dios es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Proverbios de Salomón 25:2. ¿Ok? Como siempre te digo, acá en este canal vemos palabra vatos, palabra profunda. Ese es el talento, el don, el regalo que Dios me dio de estudiar su palabra a profundidad, de poder entender cosas que otros superficialmente no las pueden ver. Entonces, el don, el regalo que Dios me dio de poder entender su palabra a profundidad, de puro amor, yo te lo comparto para que tú también lo entiendas. ¿Ok? Y seguimos creciendo aquí en el canal. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Ahora, dice el libro de Judas, ¿no? 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mira, ¿quién era Judas? Bueno, se cree que Judas era el medio hermano de Jesús, porque Jesús tuvo 4 medios hermanos y Judas y Santiago, James, eran los que escribió el libro de Santiago y el libro de Judas. Más o menos eso es lo que se cree. Pero ¿de dónde sacó Judas esta información? ¿No? Que había una disputa entre el arcángel Miguel y Satán por el cuerpo de Moisés. ¿Ah? Bueno, la gran biblioteca de Alejandría, ahí había un libro, me parece que era el libro de la ascensión de Moisés, donde ahí se daban bastante información acerca de esto. Pero ese libro se perdió debido al gran incendio que hubo en Alejandría. En la biblioteca se quemaron muchos libros y se perdió esa información. Pero aquí Judas nos da una pista más o menos de lo que él sabía. Y fíjate, y si esto terminó en la Biblia es porque es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces dice, lo vamos a leer así otra vez para que lo entiendas. Pero cuando el arcángel, y esa palabra arcángel viene de arcón, ángel, arcángel, ¿no? El arcón viene a ser el jefe de los ángeles, ¿ok? El principal, el asignado, ¿ok? Pero cuando el arcón ángel Michael, contendía, y esa palabra contendía es es la griega 1252 diacrino. ¿Ok? La palabra griega 1252 diacrino, que significa separar. ¿Ok? Tú aquí y yo allá. Separamos. ¿Ok? No nos mezclamos. Tener una diferencia. Con el diablo, con Satán, disputando. Y esa palabra disputar es la griega 1256 dialegomai, que significa una disputa en la corte. ¿Ok? Presentar tu caso. ¿Ok? Estar en desacuerdo y buscar a un juez para que arbitre y falle a tu favor, para que tengas tu caso resuelto, presentar una disputa en corte, ¿no? Entonces, pero cuando el arcón ángel Miguel contendía con el diablo disputando, o sea, llevando a corte sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él. ¿Me entiendes? O sea, el arcángel Miguel no usó juicio porque él no es juez, sino dijo, bueno, aquí está el caso, que el Señor te reprenda, Satán. ¿Ok? Porque Miguel no es juez, Elohim Yahweh es el juez, el Dios supremo. Entonces, estos dos se disputaban el cuerpo de Moisés delante de Elohim Yahweh. Mira lo profundo, ¿ah? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Para poder entender esto, así como yo lo veo, vamos a ver otros versículos para que
y te voy a dar el contexto, porque el contexto es rey, ¿no? Así como se dice cuáles son las 3 reglas del real estate: locación, locación y locación. Bueno, en la palabra de Dios, cuáles son las 3 reglas para poder entender el significado de la palabra: es el contexto, el contexto, el contexto. El contexto es rey, ¿ok? Pues porque no es lo mismo decir de dónde vienes, de la casa de Dora Débora, que de la casa de la devoradora. No es lo mismo, ¿verdad? Ya. Chistecito, pues, para que no te duermas. Ahora, yo te pregunto, ¿qué representa el cuerpo de Moisés? ¿Ah? ¿Qué representa el cuerpo de Moisés? Porque estos dos, Michael y Satán, se venían disputando el cuerpo de Moisés. Yo te digo, ¿qué representa el cuerpo de Moisés? Mira, yo siempre en mis videos trato de decirte el misterio, prácticamente la última parte del video, para que después de haber puesto toda la fundación puedas entenderlo. Pero aquí, mira, te lo voy a decir en este momento, al principio del video. ¿Qué representa el cuerpo de Moisés? Y para que lo puedas entender, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué representa el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo representa a la iglesia, un grupo particular de personas que creen en el Señor Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Eso es la iglesia, ¿verdad? Que somos nosotros, que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, si eso es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, yo te pregunto, ¿qué representa el cuerpo de Moisés? Entonces ahí recién vas a poder entender por qué Satán y Michael se venían disputando el cuerpo de Moisés. ¿Qué representa el cuerpo de Moisés? Simple, mi hermano. Simple, mi hermana. El cuerpo de Moisés representa a la nación de Israel. Ahora, recién te vas a poder entender por qué Michael y Satán se venían disputando al cuerpo de Moisés, que es la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ha rechazado al Mesías, a Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces Satán en corte le dice a Elohim Yahweh, estos son míos. Y Dios le dice, espérate, yo no he terminado todavía con Israel. No he terminado con Moisés. No toques su cuerpo, no toques a Israel. ¿Me entiendes? Es que esto es profundo. Esto es palabra vatos. Esto es profundo. Milicia celestial. Ahora, estudiamos un poquito más acerca de la vida de Moisés para que puedas entenderlo mejor. ¿Okay? Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, que es Moshe. ¿Okay? Moshe es el hebreo 4872 y Moshe significa sacado, retirado, extraído. ¿Okay? Sacado. Diciendo, pues lo he sacado de las aguas, porque te acordás que a Moisés lo sacaron de las aguas. ¿Ok? Si tú no conoces la historia, bueno, en los días de Abraham, Isaac y de Jacob, Jacob tiene 12 hijos, el 11º es José, y José es vendido por sus hermanos a Egipto y termina pues en esclavitud en Egipto, en la cárcel de Potifar, y a las finales le restituyen debido a un sueño, y José llega a ser el vicefaraón, ¿no? Entonces hay días de hambruna y él es encargado pues de los graneros de Egipto, y la hambruna llegó hasta la tierra pues de Israel, y los israelitas vinieron con su familia a Egipto a comprar comida, y ahí se encuentran con José y les gustó Egipto y se quedaron a vivir en Egipto por 430 años, ¿okay? Como lo dice Gálatas. Y entonces, debido a que los israelitas vivían en Egipto por muchos años, se multiplicaron, porque es la generación de Abraham, Isaac y de Jacob y de Leví, y de Leví viene Cohat, y de Cohat viene Amram, y de Amram es el padre de Aarón y Moisés. Entonces, cuando nacen Moisés, Faraón dice, estos hebreos son muchos, en cualquier momento me dan un golpe de estado, tengo que minimizarlos. Entonces comienza a aniquilar a los bebitos menores de 2 años. Y Moisés es sacado pues en una canasta en el Nilo.
Y ahí es donde sale el Éxodo 2:10. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser el hijo suyo. Y le puso por nombre Moshe, sacado, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. ¿Ok? Su nombre es profético, ¿ah? Moisés, sacado, pues lo he sacado de las aguas. ¿Entiende eso? Y esta palabra, Moshe, se utiliza 2 veces. Ahí, cuando le ponen el nombre a Moisés, y aquí en el rey David, cuando escribe este Salmos 18:16, dice, envió desde lo alto, me Moshe de muchas aguas. ¿Ok? Me sacó de las muchas aguas. Profético el rey David al escribir este Salmo. ¿Ok? Aparte del nombre de Moisés, aquí se usa esta palabra. Yo quiero que entiendas. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó, me Moshe, de las muchas aguas. ¿Y qué son las aguas? ¿Ah? Porque aquí el rey David está profetizando lo que le va a pasar a Israel. Me sacó de muchas aguas. ¿Y qué son las aguas? Bueno, cuando tú ves en tu Biblia, especialmente en el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, ¿no? Del griego Apocalipsis, y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y a Moisés lo sacaron de las aguas, que es el cuerpo de Israel, ¿verdad? El cuerpo de Moisés representa a la nación de Israel. Entonces, si a Moisés, que representa a la nación de Israel, lo sacaron de las aguas, quiere decir que también a Israel lo van a sacar de las aguas, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, si a Moisés lo sacaron de las aguas y su cuerpo representa a Israel, entonces a Israel lo van a sacar de las aguas, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas en el día postrero. Mira lo profundo de este misterio. Ay, ay, ay. Yo no sé si me estás siguiendo, ojalá te lo estoy explicando así con manzanitas para que lo puedas entender. Yo soy maestro y quiero que me entiendas. Estoy pasando este conocimiento a ti en el nivel Sot. ¿Te acuerdas en el nivel Sot? En el nivel, cuando vimos el misterio de Melquisedec, cómo Dios hablaba en 4 niveles, en el Peshat, en el Derosh, en el Remez y en el Sot, ¿no? En el Sot es el nivel espiritual, que solo el Espíritu Santo te da el entendimiento, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si a Moisés lo sacaron de las aguas y su cuerpo representa a Israel, entonces a Israel lo van a sacar de las aguas, que son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas en el día postrero, ¿ok? Vamos bien por ahí. Ahora, Pablo lo confirma y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, una ceguera parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Y dice, y así todo Israel será salvo. Todo Israel, o sea, no solamente los judíos, que es la descendencia de la tribu de Judá, no, todo Israel, o sea, las 12 tribus, comenzando con Rubén, todos los rubenitas, hasta Benjamín, ¿ok? Las 12 tribus van a ser salvas, ¿ok? Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Okay? O sea, si tú piensas que Dios ya terminó con Israel, no, estás en un grave error. Dios no ha terminado con Israel, que es el cuerpo de Moisés. ¿Okay? Dios todavía va a tratar con Israel después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Okay? Entonces, métete eso en tu cabecita y entiéndelo. Dios no ha terminado con Israel todavía. Ahora, regresamos un poquito más a los últimos días de Moisés para que puedas entender mejor esto del cuerpo de Moisés. ¿Ok? En aquel mismo día,
habló el Señor a Moisés. Me parece que era el día de su cumpleaños, 120. ¿Ok? Porque Moisés vivió 120 años. Y tú dirás, ¿y por qué? Bueno, 120. Bueno, 40 años vivió en Egipto. Después mató a un egipcio y eso tenía pena de muerte. Entonces Moisés sale y vive 40 años en el desierto, donde se le aparece el Dios hablando en la zarza ya cuando tenía 80, y regresa a Egipto a sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto y se pasa en peregrinación hacia la tierra prometida por 40 años. Está 40, 40 y 40, son 120 años. ¿Ok? Tú dirás, ¿por qué 120? Bueno, porque Dios había dicho en el Génesis, no contenderá mi espíritu más contra el hombre, porque ciertamente él es carne, y sus años serán 120, o sea, 120 años, ¿no? Que son medidos en jubileos, pues, ¿no? 50 jubileos por 120 son 6.000 años, que es la vida de la nación de Israel. Por eso el cuerpo de Moisés representa la nación de Israel, y la vida de la nación de Israel son 6.000 años. Y adivinen qué año estamos. Ya estamos casi en el año 6.000. Yo no soy profeta, que por ahí tenga palabra de profecía, que sí es válido, pero no soy profeta. Ya te lo voy a enseñar dentro de un ratito, que ya no hay profetas. En aquel mismo día, habló el Señor a Moisés diciendo, sube a estos montes de Abarim, al monte Nibo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó. Y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. ¿Ok? La tierra prometida, la tierra de Canaán. Y si tú te puedes pensar, ¿por qué la tierra de Canaán? Bueno, porque Canaán era descendiente de Can, hermano de Sem. Y Canaán se agarra la tierra que Dios le había prometido a los semitas. O sea, Noé tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y Can, por haber hecho cierta... ¿cómo lo digo? Por respeto a la audiencia. Se metió con la mujer de su padre. ¿Ok? Entonces nació Canaán. Y Canaán ya nacía bajo maldición. Entonces este Canaán se agarra a la tierra que le correspondía a los semitas. Entonces por eso es que Dios le dice a Moisés, te voy a llevar a la tierra que le prometí a tus padres, que es la descendencia de Sem. ¿Ok? Entonces le quita la tierra a estos usurpadores cananeos y se la entrega a los israelitas, a los semitas, algo así. ¿Ya? Entonces le dice, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Y fíjate lo que le dice, morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido con su pueblo. ¿Ok? Ese es el Deuteronomio 32. Y en el 34 dice, entonces Elohim Yahweh le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo te la daré a tu descendencia. ¿Ok? Porque ya se le había también dicho a Noé cuando divide el mundo, y esto es lo que le toca a Sem, y esto es lo que le toca a Can. ¿Ok? Y sus hijos usurparon la tierra de los semitas. Entonces, por eso Dios dice, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que son semitas, hijos de Sem, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella, le dice a Moisés. ¿Ok? No pasarás, acuérdate esto, porque ya lo vamos a ver después en los evangelios, cómo tiene sentido esto. Dios le prohíbe a Moisés que pasara a la tierra prometida, debido a su incredulidad. ¿Ok? Y dice, y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Elohim Yahweh. Y él lo enterró en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero no hay hombre que sepa hasta hoy el lugar de su sepultura, en el Deuteronomio 34. ¿Ya? Mira, otra vez para que lo entiendas. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Yahweh. O sea, Dios, Elohim Yahweh, no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cuál es esa incredulidad? Cuando el
los israelitas tenían sed, Dios le dijo, golpea la roca. Y Moisés golpeó la roca y brotó agua, ¿no? Las aguas de vida. Y la segunda vez que tuvieron sed, Moisés golpeó la roca 2 veces. Cuando Dios le había dicho, ahora háblale a la roca. Porque esa roca es Cristo Jesús. La primera vez que Moisés golpea la roca es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Porque Jesús es nuestra roca de salvación, ¿verdad? Pero la segunda vez ya no había que golpearla. Es decir, Jesús ya no tenía que hacer un segundo sacrificio, subirse a la cruz a morir otra vez. Moisés la golpea 2 veces cuando tenía que simplemente hablarle. Hoy día nosotros, Jesús murió una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Entonces, Moisés la golpeó 2 veces y salió agua. Pero ya no tenía que golpearla 2 veces, simplemente tenía que hablarle. Nosotros ahora ya tenemos que hablarle porque Jesús se sacrificó una vez y para siempre por nosotros. Ahí está en el libro de Hebreos, ¿ya? Entonces la segunda parte dice, y él lo enterró en el valle en la tierra de Moab, o sea, el cuerpo de Moisés, frente a Bet Peor, pero no hay hombre que sepa hasta hoy el lugar de su sepultura. Entonces, aquí es donde nosotros ya vamos a desatar la madeja y poder entender más o menos un poco más profundo de qué se trata el cuerpo de Moisés. Cuando se habla de Dios, de Elohim Yahweh, siempre, el 100%, no es ni siquiera 99.9, es 100%, se enfatiza con mayúsculas, ¿ok? Y dice, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Y cuando yo vi ese él, no estaba en mayúsculas, ¿no? Cuando se habla de Dios mismo, Elohim Yahweh, siempre está en mayúsculas, the Lord, en inglés, ¿no? Siempre está en mayúsculas, el Señor, en mayúsculas. Pero aquí dice, y él lo enterró. Entonces no está hablando de Elohim Yahweh, que es el que entierra el cuerpo de Moisés en la tierra de Moab. Entonces, nosotros tenemos nuestra versión Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la traducción del inglés, una de las primeras Biblias para nuestros idiomas, que es el King James. Y en el King James, que es la versión en inglés, dice lo mismo. Yo me fui ahí a verla y dice lo mismo. And he buried him in the valley in the land of Moab, over against Bet Peor. But no man knoweth of his sepulchre unto this day. Deuteronomy 34:6. Y ahí mismo dice, and he buried him, es decir, el he es él, y él mismo lo enterró. Y está en minúsculas también. Entonces, no es Elohim Yahweh el que enterró el cuerpo de Moisés, ¿no? Porque cuando Dios descendía sobre el monte donde estaba Moisés, descendía con toda su gloria, y Moisés pues resplandecía con toda la gloria de Dios, y así descendía a Dios. Entonces Dios no descendió a enterrar el cuerpo de Moisés. Alguien más lo enterró. Mira. Yo sé que te estás preguntando. Entonces, pero ¿quién es el que lo enterró? Bueno, cuando tú lees el Targum, que son las traducciones del hebreo al arameo, ahí te podrás dar cuenta quién es el que lo enterró. El que estaba a cargo de la nación de Israel, de esa región. Hay un principado, hay un príncipe, hay un arcón llamado Miguel, el arcángel Miguel. Mira, el arcón Miguel es el que lo enterró al cuerpo de Moisés por órdenes de Elohim Yahweh. Ahora tú puedes entender el Judas 1:9, cuando Satán disputaba, llevaba a corte al arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, que es la nación de Israel. Estos te han rechazado, por lo tanto no son de Dios, sino son míos, de Satán. Y Dios dice, no, todavía no he terminado con Moisés, no toques su cuerpo, que no he terminado con la nación de Israel, y no los toques todavía. ¿Ok? Y ya lo vas a ver en los evangelios, como esto es profundo, hermano. Esto es milicia celestial, escucha. Esto es palabra vatos, palabra profunda. Si tú te has tomado el tiempo de poder entender esto, gloria a Dios. Dios te va a bendecir grandemente por este conocimiento que estás recibiendo. Amén, amén y amén. Entonces, and he buried him in the valley in the land of Moab, over against Bet Peor, but no man knoweth his sepulchre unto
this day, Deuteronomy 34:6. Now, dice bien claro en el inglés, no hay hombre que sepa el sepulcro del cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque el que lo sabía era Dios y Miguel y Satán, que disputaban el cuerpo, pero no hay hombre quien lo sepa. Solamente estas entidades espirituales lo sabían. Por eso es que dicen no hay hombre quien lo sepa. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que fue el arcángel Miguel el que enterró el cuerpo de Moisés y que por eso era la disputa. ¿Ok? ¡Wow! Hasta yo mismo me asombro, hermano. ¿Ok? Ahora, hay gente que dice que, otra de las razones por la cual Dios mismo no dejó a los israelitas saber dónde era el cuerpo de Moisés es debido a su idolatría. Y está bien, yo estoy de acuerdo con ellos, no hay problema. Aquí te lo voy a enseñar en Segunda Reyes. Hablando del rey Ezequías, ¿no? Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, ¿no? Conforme a todo lo que su padre David había hecho, el rey Ezequías. Quitó los lugares altos, los altares, derribó los pilares sagrados y cortó la acera, la estatua de Astarot, una diosa fenicia. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Y Nehustán es una palabra hebrea que significa hecho de bronce, hecho de cobre. ¿Ok? Si tú no conoces la historia, cuando los israelitas salieron de Egipto y pasaron por el desierto hacia la tierra de Canaán, vinieron serpientes venenosas, los picaban y los mataban. Y ellos fueron a Moisés diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Queremos vivir, no queremos morir por picadura de serpiente. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponlo en lo alto. Y todo aquel que mire a esa serpiente será salvo, vivirá. Entonces esa serpiente tipifica el pecado, ¿no? Entonces tipifica pues que Cristo Jesús va a ser lleno de pecado y todo aquel que mire a Cristo Jesús va a ser salvo. Entonces esa serpiente pasó por muchas generaciones hasta los días del rey Ezequías, donde los israelitas idolatraban ya prácticamente a esta serpiente de bronce que Moisés había creado. Entonces el rey Ezequías va y destruye, la rompe en pedazos esta serpiente para que su pueblo no caiga en idolatría. Entonces Dios en su infinita sabiduría, algunos argumentan que si hubiera dejado el cuerpo de Moisés en el monte Nebo, los israelitas hubieran hecho pues un santuario y hubieran adorado a Moisés como si fuera un dios, porque Moisés es el profeta máximo para los hebreos. ¿Ok? Sí, está bien, está válido, yo lo creo, está válido, pero hay algo más. Yo siempre le digo, Señor, tiene que haber algo más. Y verdaderamente hay algo más, ¿ok? Esto de la idolatría, por la cual Dios guarda su cuerpo y no se lo dice a nadie, ya está bien, yo lo acepto, no lo niego, no lo discuto, pero hay algo más profundo, que ya lo vamos a ver en los evangelios, ¿ok? Y antes de tocar eso, déjame decirte algo acerca de los profetas, que lo dice el profeta Amós, ¿ok? Porque no hará nada el Señor Yahweh sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios no podía hacer absolutamente nada sin antes revelárselo a sus profetas. ¿Ok? En el Antiguo Testamento. Ahora, yo he escuchado a muchos pastores que todavía utilizan este verso. Dios no puede hacer nada si es que antes no se lo dice a sus profetas. Pero esto, entiéndelo en el contexto. ¿Ok? El contexto te va a dar el verdadero significado de la palabra. Porque, ¿qué significa la palabra día? Ponte a pensar. ¿Ah? ¿Qué significa la palabra día? Lo primero que te viene a la mente, pues, un día de 24 horas. Pero depende del contexto en que lo uses. Porque si yo te digo, en los días de mi padre, me tomaba 3 días en cruzar los Andes durante el día. Yo te he dado la palabra día con 3 significados distintos. En los días de mi padre, no te estoy hablando de unos días de 24 horas, te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. O sea, la palabra día significa mucho tiempo atrás. En los días de mi padre. Me demoraba 3 días. ¿Qué significa la palabra día?
El segundo significado es un día de 24 horas, ¿no? Me tomaba 3 días en cruzar los Andes durante el día, durante la parte soleada, durante 12 horas, donde el sol está arriba. ¿Me entiendes? O sea, la palabra día, depende cómo la uses, puede significar hace mucho tiempo atrás, un día de 24 horas, o la parte iluminada, que es lo opuesto a la noche. Depende cómo lo uses. O sea, el contexto te da el significado de la palabra y también el lenguaje. ¿Ok? El lenguaje. Porque si yo te digo la palabra pan, what does that mean? ¿Qué significa la palabra pan? Bueno, en el idioma inglés que yo hablo, pan significa pues una sartén para freír un huevo. ¿Ok? Eso significa un pan. Pero en el español, pan significa bread, pan para comer, una pieza de pan, ¿verdad? Entonces, el orden de las letras is meaningless, no tiene significado a menos que tengas el lenguaje para que pongas el orden de las letras meaningful, que tenga un significado, ¿no? O sea, pan para un americano significa una sartén, pero para un hispano significa una pieza de pan de comer. Y por eso te decía, el orden de las letras no tiene sentido a menos que tengas el lenguaje para poder entender cuál es el significado de la palabra. O sea, el significado de la palabra viene de acuerdo al lenguaje y al contexto, cómo se usa. ¿Ok? Ya. Porque no hará nada el Señor Yahweh sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ok? Dios no podía hacer nada sin que antes se lo diga a sus profetas. Pero viene Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, y en Mateo y en Lucas dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mira. Y Lucas 16:16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, la ley y los profetas, que son Moisés y Elías, se profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si tú no entiendes por qué solamente hasta Juan el Bautista, de qué es lo que es la ley y los profetas, bueno, mira el misterio de Melquisedec y ahí te podrás dar cuenta, yo te lo explico así al detalle, por qué fue solo hasta Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista venía ejercitando el sacerdocio terrenal, arónico, levítico, que Dios había instituido. Entonces, en los días de Jesús, Juan el Bautista le transfiere el Espíritu Santo, porque Juan el Bautista ya venía ungido desde el vientre de su madre, antes de nacer, con el Espíritu Santo, y él bautizó a Jesús, le transfirió el Espíritu, por eso es que descendió en forma de paloma a Jesús, y Jesús restableció el sacerdocio celestial de Melquisedec, que Adán lo perdió a causa del pecado. Ese sacerdocio fue guardado a través de las generaciones de Adán hasta Noé, hasta Sem. Y Sem era el Melquisedec que bendijo a Abraham. Y de Sem fue pasado a través de Abraham, Isaac y de Jacob. Por eso es que decimos el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob y no de Rubén. Porque Rubén corrompió el lecho de su padre y Dios esparció los oficios sacerdotales y de reyes y de primogenitura entre las 12 tribus. A Leví le tocó el sacerdocio, a Judá le tocó el reinado y la primogenitura le tocó a José. ¿Me entiendes? Y en los días de Jesús, Jesús restablece ese sacerdocio celestial de rey y sacerdote, lo restablece lo que Adán había perdido. Cuando se bautiza aquí, por eso dice, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista, porque es el último sacerdote de la orden arónica. Ya no hubo más sacerdocio después de Juan el Bautista. Por eso que los judíos hasta ahora quieren restituir el tercer templo y ejercer el sacerdocio, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Y la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, dice Lucas. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, ya no hay para la iglesia, para la iglesia ya no hay ley mosaica ni tampoco profetas, porque como dice el libro de Hebreos,
No, el escritor al libro de los Hebreos, que es uno de los libros que a mí me encanta, bien profundos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Viste? O sea, Dios ya no habla por profetas, ahora habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él, como dice el libro de Colosenses. ¿Ok? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, de muchas ocasiones, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas. Dios les habló a esa generación del Antiguo Testamento mediante sus profetas. Dios no le hablaba a cualquiera. Dios le hablaba a la nación por medio del profeta. El profeta era el medio, es decir, el cable que enlazaba Dios con el pueblo. ¿Ok? Un medium, ¿no? Ese era el profeta. Dios le decía al profeta, dile a este que se venga y obedezca la ley, porque si no va a morir, ¿ya? Entonces, en esos tiempos Dios hablaba a su pueblo por los profetas, pero ya no habla hoy día por los profetas. Dios habla a través de su Hijo. Por eso es que tienes que bautizarte y recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te diga lo que tienes que ver, lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que ver, lo que no tienes que decir, lo que no tienes que hacer. No necesitas a un profeta para que Dios te hable, necesitas al Espíritu Santo. Por eso bautízate. Recibe poder para que puedas pelear contra las tinieblas. Amén. Alguien diga amén. Amén. Necesitas el Espíritu Santo para recibir poder y que Dios te hable, para que esa comunión con Dios mismo sea restablecida, que lo hizo Cristo Jesús. Por eso que cuando Jesús muere se rompe el velo, que era el lugar santísimo. Hoy día nosotros tenemos entrada al lugar santísimo a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Ok? Entrad confiadamente aquí a la presencia de Dios, dice, en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, Dios hablaba por profetas y a la iglesia ya no le habla por profetas, que somos tú y yo, ahora le habla a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya. Vamos a ver a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Lo último de lo último de lo último. ¿Ok? El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, en el último capítulo, en el último versículo. O sea, antes de que Dios termine con el Antiguo Testamento, lo último de lo último, dice, acordaos de la ley de Moisés. Mira, acuérdate de Moisés, Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Ok? Acuérdate de este Moisés, ¿ah? Mira, vamos a acabar el Antiguo Testamento, aquí le vamos a poner fin al Antiguo Testamento, van a pasar 400 años hasta que aparezca el Mesías, pero acuérdate de Moisés y su ley, le dice a Israel. ¿Ok? Y aquí os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahí están los dos, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y Jesús había dicho en los evangelios, momentito muchachos, la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Porque ahora Dios ya no habla a través de profetas, sino habla a través de su Hijo, que es la iglesia. Esto de la ley y los profetas, que son hasta Juan el Bautista, es para la iglesia, para tú y yo, pero no para Israel. ¿Ok? No para Israel. Israel todavía vive bajo la ley por haber rechazado a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces, acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas, las leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, de Yahweh, grande y terrible. O sea, ahí están los dos, Moisés y Elías. ¿Ok? Ahora, aquí en los evangelios, en Mateo, cuando Jesús se transfigura, ¿quién se aparece? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Es decir, Jesús recobró su gloria, su Shekinah, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Y qué cosa habló Jesús con Moisés y Elías? ¿Ah? ¡Mira! ¿Qué cosa habló Jesús con Moisés y Elías? Ya lo traté
en el misterio de la transfiguración. ¿Quieres saber exactamente lo que Dios le dijo, Jesús le dijo ahí a Moisés y Elías? Bueno, fíjate en el misterio de la transfiguración. Ahí te digo así con manzanitas qué cosa fue lo que le dijo. Ahí hay otro misterio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Elías representa a los profetas y Moisés representa a la ley. Y Dios no ha terminado con Israel. Por eso es que Dios no ha terminado con el cuerpo de Moisés. ¿Ok? Por eso que le dice al arcón a Miguel, guárdame este cuerpo, entiérralo y no dejes que nadie lo toque, porque no he terminado con Moisés. No he terminado con la nación de Israel. ¿Ok? Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Y fíjate el misterio de la transfiguración, ahí te explico lo que le dijeron a Moisés y Elías. ¿Ya? Ahora, cuando tú ves el Apocalipsis, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. El cilicio es arrepentimiento. ¿Te acuerdas cuando Jonás va a Nínive a predicar? En 40 días va a ser destruido Nínive, y el rey se viste de cilicio, se arrepienten. ¿Ok? Entonces, estos 2 testigos, que son Moisés y Elías, van a predicar a Yeshua HaMashiach como su Mesías para que la nación de Israel se arrepienta, vestidos de cilicio, por 1260 días, que es un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, ¿ok? Que son 3 años y medio o 42 meses. ¿Te acordás que 42 niños se burlaban de Eliseo y le decían pelado, calvito, sin pelo? Salieron un par de osos y se comieron a estos 42. Bueno, Dios no va a permitir que se burlen de su ungido, de Eliseo. Dios no va a permitir que se burlen de estos, de Moisés y Elías. ¿Ok? Entonces, déjame decirte, Elohim no ha terminado con Moisés, que representa a la ley para Israel, y tampoco con Elías, que representa a los profetas, para ponerle fin a Jezabel. Porque en los días de Elías se levantó la idolatría, que es Jezabel. Y cuando tú ves el Apocalipsis 2, ahí todavía sale en el día venidero Jezabel. O sea, Dios no terminó todavía con la idolatría, que es Jezabel, por eso es que se guardó a Elías, para ponerle fin a la idolatría en los días postreros con Elías, y se ha guardado al cuerpo de Moisés, que es la nación de Israel, para que sean salvos, como lo dice el libro de Romanos 11:25, y así todo Israel será salvo. Entonces, ese es el misterio del cuerpo de Moisés y por qué se disputaba a Satán con Miguel, el cuerpo de Moisés, que es la nación de Israel. No, porque estos israelitas han rechazado a Yeshua HaMashiach como su Mesías, y Satán, el acusador, como lo hizo pues con el sumo sacerdote Josué en Zacarías 3, cuando lo acusaba y le decía, no, pues este Josué no da la talla para ser sumo sacerdote, lo acusaba delante de Dios, Zacarías 3, ¿no? Entonces, él es el acusador, por eso es que dialegomai es la palabra usada ahí en Judas, que tenía una disputa, llevaba corte, disputándose el cuerpo de Moisés, que representa pues la nación de Israel. Estos han rechazado a Yeshua HaMashiach, por lo tanto no pueden ser tuyos, son míos. Y Dios, no he terminado con la nación de Israel, no he terminado con Moisés, todavía lo voy a usar como mis 2 testigos. ¿Ok? Acuérdate que en el Deuteronomio está escrito que Dios no puede quitarle la vida a alguien a menos que sea por la palabra de 2 o 3 testigos. Y imagínate, en el día postrero se le va a quitar la vida a millones. Pero para eso Dios necesita 2 testigos. ¿Y quiénes son? Ahí están, Moisés y Elías, que se aparecieron en la resurrección y en la ascensión de Cristo Jesús. Chévere, ¿no? Ya. Gloria sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Acá está la mejor parte. Acá está, Dios ha puesto en ti, como le dijo a Moisés, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados. Acepto a Jesús, Yeshua HaMashiach, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu santo nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor Yahweh Elohim.
Bendito seas, Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí están los tres. Como siempre te digo, si no puedes disparar como yo, cárgame las balas, dame un like y compártelo. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Gloria sea tu nombre, Elohim. ¡Selah!